La campana resonó con estrepitoso ruido que le recorrió a los jóvenes estudiantes cada centímetro del cerebro, generador del placer pues las clases habían concluido, era hora precisa de guardar las herramientas de trabajo diario, y a partir de ahora el maestro pudiera joderse, al menos hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Los tres amigos salieron casi corriendo, pues tenían planes de divertirse en la estación de videojuegos más cercana, donde pondrían a prueba sus habilidades desarrolladas en aquellos emocionantes juegos de peleas. Algunos de los niños aventaban a los demás alumnos. Salieron frenéticos del salón y de la escuela, al llegar se dieron cuenta que sus planes habían sido abatidos por alguna casualidad de la vida, ya que en ese día habían cerrado la tienda, que no estaba muy lejos de la escuela. Decidieron entonces llegar a su casa con paso aburrido y lento. Ese no era el ideal de un niño con tanta energía, por lo que uno de los amigos dijo una solución bastante acertada, que les cayó como agua al cerebro cuando la escucharon, ya que así refrescarían sus ganas de ocio puro, pues uno de los niños sugirió ir al antiguo bosque con la intención de divertirse y quizá explorar un poco el mítico lugar. Uno de los chicos sugirió que podrían comprar frituras y dulces con el dinero que les sobraba. Todos estaban encantados con el estupendo plan, era raro porque se le había ocurrido a uno de los menos ingeniosos del grupo. Se dirigieron al bosque que en esos instantes gozaba de estar en una calma sorprendente, no tardaron demasiado porque les quedaba, de camino a casa, era una gran extensión de terreno, donde había un pequeño claro. Ahí la gente, principalmente estudiantes, iban para disfrutar de la vista, o simplemente porque era divertido, además de cierta privacidad. Al ser un lugar muy apartado, podían haber varias parejas rondando. Por otro lado, el bosque se iba haciendo más espeso conforme uno se adentraba, era imprescindible ir acompañado por su extensidad y la variedad de árboles que había. Existían rutas específicas por donde las personas pasaban, pero los chicos no las sabían con certeza, para ellos era toda una maraña de terreno indescifrable, sin contar que en ese bosque es donde se dice, o se rumorea que pasan cosas bastante extrañas, tanto así que ha merecido varios apodos en honor de las terribles historias que se cuentan. Los chicos llegaron y se instalaron cómodamente en el suelo de aquel lugar, era bastante relajante estar ahí pues los sonidos de los autos se bloqueaban casi por completo, por la línea de árboles que había en la entrada. Era un pequeño oasis rodeado de árboles, uno de los chicos sugirió mientras tomaba una fritura de la bolsa de papas de su amigo, adentrarse más para conocer si realmente dichos rumores eran verdad. Otro de los chicos, que era el más miedoso, sugirió hacerlo otro día, pero el último, que era bastante reservado, le dio prácticamente igual, pero cierta emoción se dibujaba en los ojos vidriosos de aquel niño. Terminaron su comida, y jugaron diciendo algunas tonterías que habían pasado en clases, dijo uno de los chicos. La maestra nueva tiene senos demasiado grandes, pero su cara no convencería ni a un ciego, o a algún perro. Todos comenzaron a reír. Alguien dijo ni a un perro que esté ciego. Volvieron a reír con más intensidad. Pasado un tiempo y viendo que la atmósfera del momento comenzaba a congelarse, uno de los chicos sugirió ir adentro de nuevo, esta vez con los ánimos revividos aceptaron, sin prestar atención como siempre a las posibilidades. Se pararon de golpe y se ayudaron uno al otro. Vamos, dijo el más intrépido y se adelantó a los demás. Los otros dos iban atrás y tomaron algunas varas de los árboles contiguos. No se queden atrás, tortugas, dijo el que ya estaba hasta el frente. El frondoso bosque pronto comenzó a devorarlos como si fueran hormigas. Los arbustos eran enormes, los árboles se hacían de gran tamaño a cada paso, se podía respirar el aire súper fresco y la hierba, con ese peculiar aroma, que se desprende con cada paso. Los chicos rompían las ramas y arbustos con las varas que tenían, pero el paisaje aún se veía bastante normal. El chico más audaz, para tratar de asustar a sus amigos, empezó a explicar la misteriosa leyenda que se contaba de este lugar. Según él, dos jóvenes se habían perdido y jamás habían salido. Según se cuenta, algo paranormal los atrapó más. Sin embargo, los gritos de una chica y un chico se oyen en lo profundo del bosque junto con una voz vieja. Esto lo sé porque esos son cuentos chinos, y totalmente absurdos, dijo el chico miedoso, interrumpiendo para no seguir escuchando. El otro seguía callado y concentrado en los detalles del bosque. Bien, dijo el que iba al frente. Si son cuentos chinos como tú los llamas, no te importará adentrarte más a este lugar, ¿no es así? Ahora que lo dices, ya deberíamos volver, tal vez mi madre se esté empezando a preocupar. Tonterías, vente. El chico se fue corriendo y atrapó al otro con la mano. El chico temeroso se quedó un instante anodado por ver cómo sus amigos desaparecían entre las ramas y el follaje extenso. Esperen, me dijo, y tropezó con una rama que salía debajo de él.
Para cuando logró incorporarse sus amigos ya estaban fuera del alcance de su vista y es que no se podía ver más allá de 5 metros, le dio miedo, horrible el saber que se encontraba solo y decidió mejor ir a casa, se acariciaba la rodilla que sangraba por el golpe cuando cayó. De regreso se metió por lugares que no había visto cuando fue inicialmente. Caminó un momento más, y pudo ver a un lado un círculo de árboles casi perfecto, pudo ver lo que parecía un pequeño agujero en medio de la tierra de medio metro, esto desconcertó al muchacho pero continuó caminando hacia ahí. Su vista se nubló por momentos, las ramas secas de los árboles no lo dejaban ver bien, pero se acercó demasiado, y pudo observar cómo lentamente dos pequeñas criaturas salían del agujero en el suelo, estas eran totalmente negras y sus detalles no se podían apreciar por la sombra que proyectaban los árboles, un escalofrío negro le recorrió todo su pequeño cuerpo, eran dos seres que salían del círculo totalmente negros, caminaban de forma inclinada hacia un lado, medían alrededor de 60 centímetros y poseían en su cabeza alguna especie de sombrero que terminaba en una punta achatada, salieron corriendo y tomaron la dirección contraria a él. No sabía si gritar o salir corriendo, sus ojos estaban desorbitados y el cuerpo lo tenía entumido por el miedo. Atrás una mano lo atrapó agitándolo por unos instantes y casi haciendo que el corazón le explotara, era la mano de su amigo, ahí estaban los dos, estaban pálidos como la nieve, se limitaron a decir, corre corre ahí vienen. Era una tarde oscura llena de nubes negras por todo el amplio cielo, se podía respirar un aire de extremo aburrimiento, y el chico que yacía en su casa lo sabía, debía hacer algo para quitarse ese insoportable aburrimiento que le impedía moverse, tomó fuerza de voluntad necesaria y sin pedir ningún tipo de permiso salió de casa, para dirigirse con uno de sus primos, que seguramente en esos instantes estaba en la misma situación, le provocó cierta alegría saber que podrían hacer alguna actividad trivial. Su casa ciertamente era un cúmulo de habitaciones, para llegar hasta la puerta se tenía que primero pasar por un pequeño pasillo, que mostraba las ventanas de las habitaciones, la atmósfera en aquel lugar era igual de insoportable que en la de su casa pero esta, con rubro especial de elementos que la hacían tétrica, del tipo pesado y incómodo, volteó para ver si había la menor muestra de actividad humana o alguna otra, pero sus sentidos lo engañaban, no había absolutamente nada, por lo menos no en el patio, llegó hasta la puerta donde trató de llamar, pero nadie le respondió, no se le hizo muy extraño, su primo solía estar adentro de su habitación, con alguna película y volumen moderado, para evitar la penetración del ruido exterior. Volvió a tocar la puerta pero nadie salía, desde la entrada de la casa se podía ver la puerta de la habitación del primo, y es que la casa solo contaba con una hilera de cuartos extendidos, que formaban pasillos y lugares lúgubres dentro de la misma, al ver a través de la ventana le recordó cuando en ocasiones anteriores había venido por un motivo muy parecido y estuvo esperando delante de la puerta justo como lo estaba haciendo ahora pero con la diferencia que la puerta de la habitación estaba abierta y dejaba salir los rayos de luz que proyectaba la televisión. Al estar prendida esto no hubiera tenido nada de extraño, las sombras que veía cambiaron de inmediato cuando el chico tocó para que le atendieran, los colores proyectados de la televisión que antes eran blancos, se tornaron rojo intenso, con destellos nada tranquilizadores, obviamente creyó que no estaba en casa y salió corriendo a la par que un escalofrío le recorrió desde los pies hasta la nuca. Al ver que nadie salía de la casa, entró a la fuerza por la puerta, por la confianza que se tenían y a vista que esto ya lo había hecho anteriores veces, no le representó ningún tipo de problema, abrió la puerta con dificultad, esta hacía un ruido chillón, y estaba bastante pesada, caminó de manera lenta a la habitación principal, una sala de aspecto oscuro, pudo notar que no estaba durmiendo en el sillón como acostumbraba a hacer, algo le llamó su atención, atrapando todo su interés en ese momento, era bastante inusual pues el espejo que siempre estaba en la habitación del primo, ahora estaba inclinado en una de las paredes de la sala, al lado de un sillón, le desconcertó un momento y se acercó lentamente para verlo mejor, pensando que este quizás podría tener algún trozo roto por tal motivo, lo dejó en la sala pero el espejo estaba en perfectas condiciones, incluso se miró en él, unos segundos. Pero la oscuridad, la maldita oscuridad, le hacían ver que su cara se deformaba un poco, ni siquiera parecía él, se retiró rápido al notar ese efecto y caminó agitado hasta llegar al pasillo. Cerca del cuarto de su primo, tocó varias veces la puerta pero este no abrió, sabía que no estaba, entonces decidió mejor irse pero, un ligero golpe adentro del cuarto lo delató.
Pensó de manera burlona, que quería jugarle alguna especie de broma, por lo que sin tener más educación golpeó la puerta del cuarto, haciendo que ésta se azotara en la pared. Su cuarto era ciertamente la parte más oscura de toda la casa, estaba ubicada de manera estratégica para evitar todos los rayos de luz, no contaba con ventanas y la puerta estaba alejada de cualquier fuente de iluminación, pero con lo poco que se veía pudo notar, que todas sus cosas estaban en el suelo, los estantes donde guardaba los perfumes y las cremas cosméticas, yacían en el suelo desparramando su contenido, también sus libros, películas y libretas. No pudo evitar pensar que algo extraño pasaba porque él atesoraba con gran cariño todo ese tipo de cosas, al igual que sus cientos de peluches y figuritas estaban regadas por toda la escena, lo único que permanecía en su lugar era la televisión. Pero esta estaba algo cuarteada de un lado. Incluso los cuadros o proyectos escolares que solía colgar en la pared estaban desbaratados en el suelo. Penetró la habitación hasta llegar adentro en lo más profundo y poder apreciar las cosas. Su primo no estaba por ningún lado, pero era posible que el sonido producido anteriormente lo hubiera causado alguna casa de al lado. Se agachó para ver algunas cosas, pudo recoger la crema derramada y olerla. Todo esto se tornaba muy oscuro, pensó, y salió corriendo a la sala dispuesto para ir a su casa. Justo cuando estaba dando los primeros pasos fuera de la habitación notó una sombra que estaba pegada a las ventanas, y esta pasó corriendo por todo el patio. Pensó de modo aterrador que era su primo, salió corriendo para estar con él y tal vez decirle sobre todo. Pero cuando salió, pudo ver que ante él no había nadie. El patio era demasiado grande y estaba cercado con muro de piedra, que se alza bastante, y era imposible que lo hubiera saltado con tanta rapidez. Sintió que le dolió la cabeza demasiado, y regresó a su casa sin más. Pensó que ya había pasado mucho tiempo desde ese incidente, y por supuesto no había visto a su primo, por lo que decidió ir a esa lúgubre casa de nuevo. Se acercó lentamente tal y como lo había hecho hace unos días. Pero era un tanto diferente, pues la puerta de entrada estaba abierta pero rota con trozos de vidrio cuarteados y ensangrentados en las puntas más filosas. Adentro, el espejo estaba de igual manera roto y muchas piezas faltaban. Abrió la puerta del cuarto, en cuya oscuridad era tal, que solo se distinguió una silueta, era la de su primo. Tenía todos los vidrios faltantes y pedazos de espejo clavados en diversas partes del cuerpo. Estaba parado de espaldas. El chico que yacía con los vidrios dijo: «Yo no lo hice». Su voz cambió a una más gruesa y ronca, diciendo: «Lo hice yo». Caminar de noche a oscuras absolutas, yendo de un lugar a otro con la única acompañante que una luna semibrillosa, cubierta por las tristes nubes de septiembre. Caminaba de un lugar a otro sin cesar en la oscuridad. Se puede decir que he hecho esto desde hace demasiado tiempo. Claro que en las noches todo es distinto, y las peores criaturas salen a relucir sus garras y dientes, para afilarlas o demostrar que aún las poseen, que esos seres son tan crudos. Hablo de las personas, mostrando su peor rostro, el oscuro o el verdadero y único que poseen. Estoy viendo como una persona arrastra a un cuerpo, por toda la fría acera de la carretera. El paisaje es totalmente silencioso, aún se oyen los agonizantes sonidos que provoca el desgraciado que le ha atacado eso, pero por supuesto no está vivo, son solo los espasmos involuntarios del subconsciente, aferrándose a una vida que está en total extinción. Así lo lleva, dejando un notorio rastro de sangre coagulada y tibia por la acera. El sujeto que lleva arrastrando al otro se nota nervioso pero terriblemente excitado, como si esta situación la haya planeado hace meses. En su bolsillo izquierdo de su chaqueta lleva el cuchillo curvo con filo extra diseñado especial para quitar la vida a algún animal, pero este lo había utilizado en el cuerpo que traía arrastrando. Se dirige a aventarlo en algún barranco como si de carne podrida se tratase, de un desecho, de algo que es totalmente inservible. Me da mucha ternura ver el rostro de aquel sujeto que lleva en el suelo. Jamás se lo espero, ni por un solo instante de su vida. Tal vez eso es lo que más le excitaba a su asesino, el hecho de ser algo inesperado no solo para él sino para los dos. Pues sus sentimientos se habían liberado como una bolsa de basura repleta. Este es mi momento favorito, cuando el atacante lo toma en brazos y lo alza notando que es bastante pesado, tocando la dureza de su cuerpo con tanta sutileza, pero odio desencarnado en cada movimiento. La mezcla de emociones dentro de ese sujeto son indescriptible, solo algún demonio es capaz de saber lo que sentía en aquellos momentos. Lo pone contra la pequeña barrera de piedra de aquel puente, al parecer le dice algunas palabras con una sonrisa y ojos desorbitados, bañado en sudor del más frío. Pronto empieza a tronar en llanto
pronto, diciendo más palabras en voz muy baja, sus labios fríos y secos se abren en intervalos distinguidos, saca rápido el cuchillo, y apuñala un par de veces al cadáver, lo abraza un momento mientras ríe y llora con una mueca tan retorcida y deforme, digna más de algún monstruo. Tira lentamente el cadáver al agujero y ve cómo rebota entre las estrechas paredes, sabiendo que sería un crimen perfecto, que jamás nadie vería lo que pasó, que se pudriría en el agujero y terminaría por ser solo un olvido satisfactorio. Hablo del atacante. Guarda el prominente cuchillo, se limpia un poco las lágrimas y la sangre derramada en su traje, saca un pañoleta y se limpia la cara, le escupe y lo aviente al abismo, se marcha lentamente, en la olvidada autopista, caminando lento hasta desaparecer. Solo hasta esa parte he podido ver, pues todas las noches, veo esta misma historia, una y otra vez. Hola escuchadores de la noche, de las historias, de lo fantástico y terrorífico, espero que les hayan gustado estas recopilaciones de breves historias. Recuerden seguirme en mi página de Facebook Terror Natural, subo contenido terrorífico y variado todo el tiempo. Nos vemos muy pronto y recuerden, las mejores personas son las que no existen. Adiós.